Hola mis compañeros del barrio, solo quiero aclarar que esta teoría no es mía, todos los derechos a su autor o autora. Dejaré un link del creador en la descripción, también tienen disponibles las listas de reproducción las cuales actualizo cada día. Tampoco no se te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo del canal. Capítulo 21. CH21 un alma. Habrá una piedra mental. Relájate, está en el siguiente arco. Capítulo 21. Un alma. En medio de una calle concurrida, una mujer estaba rodeada por un gran grupo de periodistas y operadores de cámaras. Estas personas finalmente habían rastreado a la madre de la infame apoteosis que recientemente se enfrentó a Almir, y expuso su secreto al mundo y ahora el público quería saber más sobre él. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu hijo era un villano?, preguntó uno de los reporteros. ¿O siempre lo supiste? Por favor, déjame en paz, suplicó Inko mientras intentaba pasar junto a la multitud de reporteros y fotógrafos que le bloqueaban el camino en la acera. ¿Fue la forma en que criaste a Izuku lo que lo convirtió en una vida de villanía?, otro denunciado le preguntó acusadoramente. Eso no es, por favor, déjame pasar. Inko solo quería ir a casa. ¿Sabes por qué tu hijo ha resultado ser un villano?, preguntó uno más agresivo mientras metía un micrófono en la cara de la pobre mujer. Desconocido para cualquiera de ellos, en el exterior de la multitud, había alguien con una cabeza más baja que la mayoría de los adultos que vestían una gabardina marrón, sombrero y bufanda para ocultar su rostro. La figura vio a estos buitres mediáticos acosar a la dama con las manos en los bolsillos. Sus dedos se movieron debajo de la tela y, de repente, todas las cámaras, micrófonos y dispositivos que utilizaban los reporteros estaban apagados. ¿Qué? Los reporteros y periodistas no entendieron lo que acaba de suceder. Inko se aprovechó de la situación y se deslizó más allá del tesoro mientras estaban distraídos. Ella silenciosamente agradeció a cualquier dios que la estuviera cuidando. La figura en la gabardina asintió con satisfacción y se alejó. Él tenía una reunión importante para llegar después de todo. Hospital. Perdí. Bakugou yacía en su cama del hospital mirando fijamente al techo. Apenas escuchó al doctor decir que lo estaban liberando hoy y que sus padres estaban en camino para recogerlo. Perdí ante Deku, él seguía pensando en esa batalla una y otra vez. Fui completamente aplastado por Essener. Katsuki miró con fuerza al espacio sobre él. ¿Has visto días mejores, Kak-chan? Con un sobresalto, Bakugou se volvió para ver a Deku sentado en una de las sillas que sus padres usaban cuando visitaban. El nerd se veía exactamente como lo hizo durante su batalla. Sin camisa y cubierto de suciedad y salpicaduras de sangre, con su guante atado a su mano izquierda. Dime. ¿Te duele? ¿Te duele? Ser completamente inútil, se rió Izuku. Tal vez deberíamos empezar a llamarte Deku. Katsuki lo miró con dagas. Cállate la boca. Él gritó. Déjame solo. Oh, Kak-chan. Izuku se puso de pie y le sonrió. ¿Ya estás solo?, se rió entre dientes. No tienes a nadie. Incluso a mí, tu enemigo mortal hace mucho que te ha superado y te ha dejado en el polvo al que perteneces. Acercándose más a la cama, se inclinó y se puso directamente en la cara del rubio. Si realmente quieres vencerme, toma un cisne zambulléndote del techo y espero que renazcas con una peculiaridad mejor. Bakugou de repente se despertó bruscamente. Sus grandes ojos rojos se extendían por la habitación. Se dio cuenta de que era solo un sueño y se calmó. Aún así, esas últimas palabras que Deku dijo en su sueño continuaron atormentándolo. A través de la ciudad. Maldita sea, una gota amorfa de lodo verde maldita. Su cuerpo pegajoso estaba presionado contra la pared del callejón. Un aura roja misteriosa cubría su forma que le impedía moverse o escapar. Él no sabía lo que pasó. El fango simplemente se estaba moviendo a un nuevo escondite después de escapar recientemente de la prisión y esta misteriosa figura con un abrigo marrón apareció de la nada y lo atacó. Imagínese mi sorpresa al encontrar que escapó de la prisión, el señor Sludge, se rió la figura. Sorpresa y alegría, se acercó lentamente al limo fijado a la pared. ¿Quién diablos eres tú?, el villano exigió. Es justo que pruebe mi piedra en el villano que ayudó a comenzar mi viaje, sonrió Izuku quitándose el sombrero y la bufanda. Además, necesito ver si esto funciona en tipos de mutación después de todo. Eres tú. El fango recordó a este niño desde el día en que Almir lo salpicó hace más de un año. Así fue como lo arrestaron en primer lugar. No te preocupes, esto no me dolerá. Izuku extendió su infinito guante y agarró la única parte sólida del cuerpo del villano, su ojo.
El hombre limo gritó de dolor cuando un brillo púrpura envolvió su visión. Mientras tanto en la universidad, Toshinori miró por la ventana del salón del profesor. Desde su lugar, tenía una buena vista de la multitud de manifestantes frente a las puertas de la escuela. Desde la batalla contra Midoriya hace una semana, donde se reveló su verdadera forma al público, la gente había comenzado a hablar. Se preguntaban por qué su mayor héroe mintió acerca de su poder. Las personas querían saber por qué nunca se les dio la oportunidad de competir en el campo de los héroes, si el héroe número uno también era peculiar. Los manifestantes que se encontraban en el exterior consistían en los peculiares, así como aquellos con peculiaridades casi insignificantes, débiles e imprácticas. Todos con carteles que decían cosas como Just like us, Liemig, no false gods, Kirkles no es debilidad y símbolo fries. Hay más de ellos desde ayer, dijo una voz a su lado. Toshinori no necesitaba volverse para saber que fue Aizawa quien entró a la habitación. Después de todo lo que hacemos por la gente, te atacan tan rápido. A veces te haces preguntarte por qué lo hacemos, comentó. Hay que verlo desde su perspectiva, suspiró el hombre flaco. Muchas personas que carecen de una peculiaridad o tienen una peculiaridad poco práctica que soñaban con ser un héroe como lo hizo el joven Midoriya, y al igual que a él se les negó la oportunidad de intentarlo, miró tristemente a los manifestantes. Solía pensar que era para su propia protección, pero ahora estoy empezando a pensar que realmente es el prejuicio lo que les impide competir en nuestra arena. No puedo discutir porque soy parcial, Aizawa sabía muy bien cómo se sentía eso. Tenía una peculiaridad poco práctica, pero fue uno de los pocos afortunados que tuvieron la oportunidad de ser un héroe. Esto está fuera de tema, pero Katsuki Bakugou fue expulsado del hospital, su estudiante sufrió una fractura en el brazo derecho que necesitó cirugía, un brazo izquierdo dislocado, una conmoción cerebral y algunas costillas rotas. Midoriya realmente lo dejó tenerlo. Los otros estudiantes salieron fáciles en comparación con él. Por lo que me dijeron, Bakugou y Midoriya tienen una historia juntos, explicó Toshinori. Basado en la personalidad del joven Bakugou, no es una buena historia, apuesto. Puedo imaginar el deleite de Midoriya, dijo sarcásticamente Aizawa. Para ejercer todo ese poder contra un chico con el que compartes mucha sangre mala. ¿Cómo podría resistirse? ¿Cómo están los demás? Preguntó Toshinori. Todavía en arresto domiciliario, dijo la maestra de aula sin perder el ritmo. Estaba enojado cuando descubrió que un puñado de estudiantes fueron a un depósito de chatarra para enfrentarse a Midoriya. Tan pronto como los paramédicos se llevaron a Bakugou, Aizawa los colocó de inmediato. Todos estuvieron en arresto domiciliario durante 2 semanas por su comportamiento imprudente. No puedo decir que apruebo lo que hicieron, pero admiro su valentía, confesó Toshinori. No hay excusa para casi tirar sus vidas, Aizawa se cruzó de brazos con desaprobación. Por suerte Midoriya es un villano misericordioso. No iría tan lejos como para llamarlo misericordioso, dijo Toshinori. El niño hizo todo lo posible para hacerle daño de una de las peores formas, al exponer su verdadera apariencia al mundo. Oh bien. Ambos están aquí. Dijo una voz entrando a la habitación. Miraron para ver la pequeña forma de director Nezu en la puerta que sostenía una bolsa de compras amarilla brillante. ¿Dónde has estado toda la mañana? Aizawa cuestionó. Tiendas de cómics, la criatura oso de ratón explicó simplemente. ¿Tiendas de cómics? Ambos preguntaron. Déjame explicarte, Nezu se acercó a los 2 hombres. He investigado un poco sobre el dispositivo de Izuku Midoriya, basándome en lo que me dijiste. Al principio no pude encontrar ninguna buena pista, pero cuando busqué las palabras infinito y el guantelete encontré algo bastante interesante, hizo una pausa. Dramáticamente. Luego recorrí todas las tiendas de cómics en la ciudad hasta que encontré esto, buscó en la bolsa, sacó un libro y lo sostuvo para que lo vieran. El libro se titulaba Infinity Gauntlet. Este es un cómic de Marvel Comics de hace mucho tiempo, antes de que comenzara la edad de los caprichos. Nezu le entregó el libro a Aizawa. Tienes que estar bromeando. Aizawa miró la portada notando el carácter de piel púrpura con un guantelete de oro en su mano, varias piedras unidas. Casi como la versión de Midoriya, excepto que el cómic tenía 6, no 5. Me temo que no, frunció el ceño Nezu. ¿Me estás diciendo que tuvo la idea de construir su guante a partir de un cómic? Toshinori no podía creer esto. De hecho, dijo Nezu mientras Aizawa comenzó a hojearlo. Parece que Midoriya es una fanática de estos cómics. Esto es imposible. Shota comenzó a leer las páginas para las posibles conexiones.
Odio admitirlo, pero el joven Midoriya es extremadamente brillante. Si alguien pudiera encontrar una manera de hacerlo posible, sería él, dijo honestamente Ajimigt. Si su guantelete se basa en el del cómic, ¿cómo lo superaron los héroes? Ellos no, dijo Nezu de hecho. El villano es demasiado poderoso y termina perdiendo debido a su propio ego y arrogancia. Y Midoriya, como se estableció anteriormente, es la cosa más alejada de la estupidez, comentó Aizawa. No cometerá los mismos errores y no deberíamos contar con él para que lo haga. Esto podría darnos una idea sobre el tipo de poderes que ahora posee, agregó Toshinori tomando el libro para hojearlo él mismo. No del todo, suspiró el pequeño animal. Basado en lo que viste, las piedras de Midoriya funcionan de manera diferente a las del cómic. Su piedra de realidad manipula la materia, su piedra de tiempo solo detiene el tiempo en un área aislada y cura el daño físico, y su piedra espacial le da algún tipo de fuerza invisible campo así como habilidades de deformación. No olvidemos su piedra de poder, la derecha, Ajimigt, agregó Aizawa. Desafortunadamente, hazlo con uno para todos. El método único de transferencia Midoriya fue capaz de adquirir completamente la peculiaridad de una muestra de Tuan Toshinori, resumió Nezu. Ahora que lo tiene, es solo cuestión de tiempo antes de que desaparezca de ti, ¿verdad? Tiene que haber una manera de recuperarlo. Toshinori apretó los puños con ira y frustración. Tal vez si pudiéramos quitarle el guante y las piedras, pero obviamente no lo permitirá sin una pelea, dijo el director al referirse a la reciente batalla contra el joven villano. Odio decirlo, pero es posible que tengas que pelear con él esta vez con todo lo que tienes. ¿Podrías ir todo sobre un villano que creaste? Preguntó Ajimigt. No estoy seguro, nunca he creado un villano antes, dijo Nezu con honestidad. En una nota relacionada. Tenía otra razón para venir aquí, hizo una pausa. Tu sucesor, Mirio, ha estado en la sala de entrenamiento toda la semana desde esa batalla. ¿Puedes ir a hablar con él? De acuerdo, Toshinori se preguntó por qué Mirio se estaba esforzando tanto cuando era fin de semana. Una vez que se fue, los dos miembros de la facultad siguieron hablando. Hay otra cosa que me preocupa de este cómic, dijo Aizawa mientras lo ojea de nuevo. La piedra del alma, según esto, tiene poder sobre la vida y la muerte. También puede extraer almas. Las piedras de Midoriya no funcionan igual, le recordó Nezu. Entonces, ¿qué crees que hace? Para que tenga un valor tan alto para él, debe ser poderoso. Aizawa y Nezu fruncieron el ceño pensando en todas las posibilidades. El maestro de aula regresó a la ventana para observar a los manifestantes afuera. Vio a una chica de cabello castaño que llevaba algunas cajas, maletas y mochila. Se dirigía hacia la salida. El director también la observó. Odio que tengamos que expulsarla, pero el gobierno estaba presionando mucho a nuestra escuela para que hiciera un ejemplo de alguien después de la maniobra que hicieron. Nezu suspiró con pesar. Tampoco me gusta, pero ella sabía dónde se escondía Midoriya, no le dijo a nadie y fue sola para enfrentarlo. Aizawa la observó rodear a los manifestantes. Tiene suerte de que sus amigos la hayan seguido o podría haber sido gravemente herida o muerta. Espero que termine bien. Nezu la vio desaparecer. Fuera de Ochako llevó sus pertenencias por la calle con dificultad. Podría haber usado su peculiaridad para hacerlo más fácil, pero honestamente no tenía ganas de hacerlo. El único lugar al que Uraraka tenía que ir era el departamento que tenía antes de que la escuela construyera los dormitorios. Afortunadamente, el alquiler ya estaba pagado durante todo el año escolar, por lo que aún podría vivir allí hasta que se diera cuenta de qué hacer. Expulsado, esa palabra aún la dejó adormecida. Aunque Uraraka no podía negar que se lo merecía por poner en peligro a sus amigos. Intentaron defenderla, pero la facultad no la tendría. Incluso Mei intentó hablar, diciéndoles que fue su idea ir a buscar a Midoriya, ya que sabía sobre el depósito de chatarra. Por eso, fue expulsada del estudio de desarrollo y recibió arresto domiciliario durante 3 semanas. El director Nezu se disculpó y dijo que no tenía otra opción. El gobierno estaba tomando medidas enérgicas contra las escuelas de héroes, especialmente la UA, no solo por seguridad, sino también contra los estudiantes que se pusieron en peligro imprudentemente antes de graduarse. La academia no tuvo más remedio que expulsar a uno de ellos y, como Uraraka fue la que abandonó los terrenos de la escuela para encontrar y enfrentar a un villano, ella era la única. Su licencia provisional y el traje de héroe fueron, por supuesto, confiscados, junto con su personal. Luego se le dio hasta el fin de semana para encontrar otros arreglos de vivienda, empacar sus pertenencias y abandonar los dormitorios. Y Ida fue probablemente la más molesta.
Continuó hablando de cómo debería haber tratado más duro de convencerlos de que se fueran en lugar de quedarse y pelear. Suyo era un lío de llanto. Kirishima dijo que no era viril que la expulsaran. Momo se sintió culpable, ya que era su plan y estrategia los que fracasaron en derrotar a Midoriya. Todoroki no había dicho nada, pero seguía mirándola con pesar. Nadie había visto a Bakugou todavía cuando todavía estaba en el hospital. Después de decir adiós, Uraraka empacó el resto de sus cosas y se fue de la escuela. Caminando por la calle, la mente de Ochako seguía repasando qué hacer a continuación. Ella podría solicitar otras escuelas de héroe en el país, pero con su historial de expulsión puede resultar difícil. Ni siquiera le había dicho a sus padres que había sido expulsada de la UA. Oh, genial, suspiró mientras sentía gotas de agua golpear su cabeza. Había empezado a llover, empeorando su humor ya agrio. Justo cuando pensó que no podía empeorar, tropezó y dejó caer todos sus casos en la acera. Se arrodilló para recogerlos e intentar contener las lágrimas de frustración. ¿Necesitas ayuda?, preguntó una voz. Uraraka no levantó la vista, pero vio un par de botas negras de pie frente a ella. No, gracias. Antes de que pudiera decir algo más, sus cajas se levitaron en el aire y la lluvia se separó a su alrededor. Entonces tal vez necesites un amigo. Una mano cubierta de un guante dorado con una piedra púrpura dentro de la palma entró en su visión. Ochako levantó la vista sorprendido al ver a Izuku parado allí con su mano extendida. La chica estaba demasiado sorprendida para las palabras. Ahí estaba el villano que los azotó a todos hace una semana, en público y a plena luz del día. Izuku le sonrió cuando Uraraka comenzó a mirar a su alrededor preguntándose si alguien más lo estaba viendo. Una de las habilidades que me otorga la piedra del alma se llama Note Not Not Not. A menos que haga algo para captar su atención directamente, las personas que nos rodean me ignorarán, explicó de la manera más simple posible. ¿Qué deseas?, Ochako preguntó mientras lo vigilaba con cautela. Solo quería hablar contigo, dijo. ¿Tienes algún lugar privado al que podamos ir? Él notó que ella parecía insegura. Te prometo que no te haré daño. De acuerdo, tragando nerviosamente el exalumno decidió creerle. Tengo un apartamento no lejos de aquí. Izuku asintió y ayudó a cargar sus pertenencias. Habitación de entrenamiento. Miró, llamó Toshinori interrumpiendo la práctica del niño, lo que le hizo tropezar en el medio del swing y casi se cayó de bruces. Afortunadamente, se fue introduciendo gradualmente en el piso y su ropa antes de avergonzarse. Saltando del suelo el tercer año, rápidamente se volvió a poner los pantalones. Todo a la noche. Mirio lo saludó. Me han dicho que has estado entrenando aquí toda la semana, apenas has tomado un descanso, dijo el héroe en tono de reproche. Eso no es bueno para tu salud, joven Mirio. Lo sé, la otra rubia tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada. Es solo, después de lo que sucedió la semana pasada, y luego aparecieron los manifestantes. Solo necesito fortalecerme. Entiendo que te sientas frustrado, Toshinori suspiró y miró hacia abajo. Créeme, me siento aún más frustrado que tú, se acercó a lo que se suponía que era su sucesor. Probablemente te sientas enojado con Midoriya por lo que ha hecho. No estoy enojado con él, Mirio interrumpió de repente. Lo siento por él. ¿Llegar de nuevo? Creo que está perdido y muy enfadado con el mundo, explicó Mirio. Después de lo que me contaste sobre él, creo que lo entiendo. Probablemente sería similar a Izuku si estuviera en su lugar. Eso es, Toshinori no tenía palabras. Quiero salvarlo. Es solo un chico que ha abandonado héroes, Mirio miró a su maestro. Es por eso que quiere crear una nueva sociedad de héroes. Lo convenceré de que todavía hay esperanza, dijo con extrema positividad. Seré su héroe si eso es lo que se necesita. Toshinori miró a su sucesor con orgullo antes de animarse. Estás absolutamente en lo correcto. Dio su sonrisa de marca registrada. El joven Midoriya es un villano que necesita ser salvado para no ser golpeado hasta el olvido, olvidando su conversación anterior acerca de tomar en serio al niño como un enemigo que continuó. Recuperaremos uno para todos y Midoriya de las garras del mal si eso es lo que se necesita. No estaba mal mantener la esperanza de que Izuku pudiera ser de vuelta. Un poco ingenuo quizás, pero no equivocado. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Ambos gritaron al unísono. Ahora el único problema es, no tengo idea de lo que hará el joven Midoriya a continuación. Las palabras de Toshinori de repente humedecieron el estado de ánimo. ¿Ninguna? Mirio cuestionó. El héroe retrocedió a su forma delgada en una nube de humo cuando un pensamiento desagradable apareció en su cabeza.
Creo que hay una persona que podría saberlo, pero es una persona con la que esperaba nunca volver a hablar. En otra parte. Este es un buen apartamento, comentó Izuku mientras colocaba las bolsas. Era pequeña, pero acogedora. ¿Puedo darte un trago? Ochako tartamudeó nerviosamente. Un villano en su departamento. ¿Cómo podría no estar nerviosa? Me tienes miedo, afirmó. El adolescente de pelo verde miró su guante. Todo este poder que ejercito, contra los héroes. Debes tener miedo, fue un hecho honesto. Soy tan aterrador, dijo juguetonamente con sus manos levantadas como garras, tratando de aligerar el estado de ánimo. No funcionó. Después de un minuto de incómodo silencio, Uraraka finalmente decidió hablar. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Ella preguntó. Hace aproximadamente un año, mucho antes de conocerte a ti y a Mei, le dijo honestamente Izuku. Solo dime por qué. Suplicó Uraraka. Porque no puedo soportar el mundo que vivimos, miró al suelo. Esta ridícula sociedad basada en un héroe controlado por el poder. Izuku caminó hacia la ventana de su apartamento. Durante años me trataron como un marginado, una mancha en la sociedad, por el simple hecho de nacer sin ninguna peculiaridad. De acuerdo con todos, no tenía ningún propósito, ninguna utilidad para el mundo, ninguna razón para estar vivo. Me sentí así. Solo, hizo una pausa y puso su mano sobre el cristal. Así que quise ser un héroe, porque pensé que había más gente como yo allí. Pensé que tal vez si pudieran ver a una persona extraña convertirse en un héroe que les daría la esperanza de que el mundo no sea tan terrible. Solo quería hacer lo correcto y en lugar de eso, me encontré con desprecio y burla de gente como Bakugou. Su tono se volvió enojado. Luego conocí a Ymig y aquí pensé que el héroe que predica que cualquiera puede ser un héroe creería en mí, pero no resulta que sea como todos los demás. Todo lo que le importa a él y a todos es poder. Izuku se volvió para mirarla. Entonces, pensé que si eso es lo que hace falta, me convertiré en la persona más poderosa del planeta y cambiaré las reglas de la sociedad. Todo este caos, solo para torcer a la sociedad en tu visión. Uraraka no podía creer que esa fuera su razón. No torcí nada, sonrió Izuku. Todo lo que hice fue sacudir las cosas y exponer a Ymig por el fraude que él es. Pero toda esa destrucción que causaste, era necesario mostrarle al mundo de lo que soy capaz, la interrumpió. Simplemente he desafiado el status quo y, dado que la sociedad de héroes actual está unida por hilos tan endebles, todo está empezando a desmoronarse. Por ti, argumentó la niña de la gravedad. ¿Prefieres a alguien más con malas intenciones, como la Liga de Villanos derriba a la sociedad? Izuku respondió de nuevo. ¿Estás diciendo que no tienes malas intenciones? Ochako lo señaló. ¿Sí? Todo lo que quiero es crear una nueva sociedad de héroes, una real, una sólida que no se base en las mentiras y los sueños rotos de los demás. Se dio cuenta de que ella miró hacia otro lado con tristeza. Pensaría que Uraraka entendería mejor después de lo que te hicieron en la UA. ¿De qué estás hablando? Ella lo fulminó con la mirada. Es bastante obvio, ¿no? Izuku caminó hacia y comenzó a rodear a la chica. Te vi salir de la academia con ropa de calle cargando tus cosas. Te expulsaron, ¿verdad? Se detuvo frente a ella. ¿Por qué viniste a Raxus Junkyard? El chico de pelo verde estaba más cerca de ella. Solo quería hablar contigo, dijo honestamente Ochako. No vine buscando pelea. Esperaba que te entregaras porque no creo que seas malvado. Eso fue valiente de tu parte, Izuku le sonrió. Muy heroico de tu parte también, y tus amigos te siguieron allí, supongo. Sí, HM. Intentaste hacer lo correcto y mira lo que pasó, te expulsaron. Izuku inclinó su cabeza. ¿Sabes por qué? Porque me puse en peligro imprudentemente a mí mismo y a otros. Ochako repitió lo que Aizawa y el director le dijeron. Pero tus intenciones eran buenas, le recordó. Pregúntese, ¿por qué no expulsaron a Bakugou? Él no vino a ayudarlo a usted ni a los demás. Solo quería pelear conmigo y ni siquiera tenía una licencia provisional. Los ojos de Ochako se abrieron cuando ella se dio cuenta de que tenía un punto. ¿Por qué no lo expulsaron? La explosiva cabeza caliente debe haber roto más reglas de lo que ella hizo. La respuesta es simple. Pesaron el valor de todos ustedes, lo eligieron como el menos valioso y luego lo liberaron. Eso no es cierto. Le gritó Uraraka. Bakugou es tan poderoso que no pueden darse el lujo de perder al mejor estudiante en tu año, continuó Izuku a pesar de que comenzó a llorar.
Necesitan que sea un héroe, es por eso que no intentan mejorar su comportamiento y por qué le están dejando escapar con un peligro imprudente, mientras que una chica con mucho menos poder es prescindible para la profesión de héroe. Pero eso no es justo. Ella lloró. ¿Por qué es así? ¡Felicidades! Tú empiezas a entender que el poder es todo lo que importa, y Zuko extendió los brazos. Al igual que yo. Este es el mundo en el que vivimos en Ochako Uraraka. A nadie le importa hacer lo correcto y los verdaderos héroes no existen. Se dio la vuelta para mirar por la ventana. Esta sociedad está construida sobre pilares huecos vacíos, precariamente equilibrados. Ahora que he recuperado ese equilibrio, todo se está desmoronando. Los manifestantes fuera del agua son solo el comienzo. Pronto, más personas comenzarán a ver las grietas y fallas en nuestro sistema de héroes y entonces comenzarán a querer el cambio. Se rió entre dientes. Lamentablemente, el gobierno se muestra reacio a cambiar, ¿y por qué deberían cambiar cuando tienen al héroe definitivo Ymir bajo la manga? Excepto que Ymir no es lo que parece ser, Ochako estaba empezando a entender su plan. Ahora que todos saben la verdad sobre él, ya no se lo puede ver como el símbolo de la paz. Ahora lo entiendes y Zuko la miró de nuevo. Un gran impulso más y el gobierno no tendrá más remedio que recurrir a otra persona. ¿Te refieres a ti? Se limitó a sonreírle en lugar de responder. Finalmente se reunió para Uraraka en cuanto a por qué hizo esto. Nadie escucharía a un niño sin extravagancias, sin importar lo inteligente que fuera en este mundo obsesionado con el poder, pero ahora que era una de las personas más fuertes en existencia, Izuku realmente sería tomado en serio. Uraraka, ¿cómo te gustaría un trabajo? Izuku ofreció. ¿Qué clase de trabajo? Ella preguntó. ¿Cómo te gustaría ser un verdadero héroe? Él cuestionó. Dijiste que querías ser un héroe para que tus padres puedan vivir cómodamente, esa es una causa muy noble. Izuku extendió su mano derecha hacia ella. Pero si trabajas conmigo, podemos asegurarnos de que incluso más personas vivan cómodamente. Podemos arreglar este sistema de héroes roto, para que las personas como nosotros ya no sean echadas a un lado como basura. Sus palabras le sonaban cada vez más atractivas. Incluso sus acciones tenían todo sentido perfecto. En una sociedad corrupta no se permitía ningún cambio que amenazara a los que estaban en el poder. Es por eso que el cambio que Izuku estaba tratando de hacer parecían actos de villanía, pero en realidad todo era para el mejoramiento del mundo y de quienes vivían en él. Lentamente, Ochako extendió la mano y tomó suavemente su mano ofrecida. Sonaba como si todavía pudiera lograr sus sueños. A pesar de que Oa la consideraba indigna y la echaba, aún podría ser una heroína en el nuevo mundo de Izuku. Excelente, la adolescente de cabello verde sonrió, claramente complacida de haber tomado la decisión correcta. Ahora, como muestra de fe, voy a dejarte entrar en la siguiente fase de mi plan. ¿Puedo confiarte esto? Sin dudarlo, Uraraka asintió. Prisión de Tartarus. Bien, un hombre casi sin rostro sujeto a una silla y máquinas de soporte vital sonrió. Esto es realmente una sorpresa. El gran símbolo de la paz, aquí para visitarme, se rió entre dientes. Regresando a la escena de tu crimen. Estás tan alegre como siempre, notó Ymir. Uno pensaría que tener su cara destrozada le robaría algo de ese humor. Mi humor es una de las pocas cosas que me quedan, dijo All For One con una sonrisa. Te llevaste casi todo lo demás, incluida mi libertad. Podríamos discutir todo el día a quién les quitaron más, pero quiero hablar de otra cosa. Toshinori miró el reloj de la sala de interrogatorios en el que se encontraba. Solo le dieron 15 minutos para hablar con el villano y eso fue todo. Incluso con su reputación. All For One estaba detrás del cristal impenetrable, sonriendo como el gato que atrapó el canario a pesar de su situación. Sigue entonces, se burló el villano. ¿Qué le hiciste a él? Preguntó Ymir. Él. Vas a tener que ser más específico, después de todo, le había hecho muchas cosas a mucha gente. Izuku miró Rilla. ¿Qué le hiciste a ese chico? Ante la mención de ese nombre, la sonrisa de All For One se amplió. ¿Qué le hice? Debería preguntarte eso, el villano le dio la vuelta a su enemigo. ¿Qué le hiciste a Izuku? Corta la mierda, Ymir le espetó. Convertir al nieto de mi maestro en un villano es una cosa, puedo entenderlo, pero ¿por qué involucrar a Midoriya? No tiene nada que ver con nosotros, así que ¿por qué hacerlo tan retorcido? Fue aquí donde All For One rió. Tienes razón, él no tiene nada que ver con los héroes y los villanos. La gente que no tiene coraje debería quedarse en su lugar, ¿verdad? Hablaba con sarcasmo espeso. Es ese pensamiento lo que sacó lo peor de Izuku.
Ah, y para que conste que no le hice nada, ese chico ya estaba torcido antes de llegar a la Liga de Villanos. Estás mintiendo, argumentó Ajmit. Todo lo que le hice a Izuku fue darle una palmadita en la cabeza y decir que creo que podía hacer grandes cosas. El villano sin rostro frunció el ceño. Aplastaste sus esperanzas y sueños, sin embargo, estoy aquí mientras estás afuera. ¿No es irónico, Ajmit? ¿Ves a Midoriya como alguien a quien manipular, no? Dijo Toshinori enojado. Ninguno de ustedes parece entender que es una gema rara que es Izuku. Todos por uno se rieron entre dientes. Una mente de genio sin carga por la arrogancia y el ego que una peculiaridad le daría. ¿Sabes que si nunca hubiera encontrado a Tomura, Izuku habría sido un maravilloso sucesor? Ajmit silenciosamente enfureció las burlas mientras el hombre hablaba. Incluso le ofrecí una peculiaridad, pero él se negó. Su corazón estaba puesto en ese dispositivo suyo después de todo. ¿Sabías de su guante? Toshinori pensó que era extraño que permitiera que Midoriya construyera tal cosa bajo su vigilancia. Por supuesto que sí. No solo lo aprobé, sino que también le di ideas sobre qué caprichos usar para hacer las piedras. All for One recordaba al niño con cariño. Él lo llama el infinito guantelete. Un dispositivo capaz de difuminar las líneas entre los mortales y los dioses. Obtuvo la idea de un viejo cómic, ¿no es tan gracioso? ¿Cuánto le dijiste acerca de uno para todos? Ajmit preguntó con una mirada fulminante. Todo, el hombre cicatrizado se rió entre dientes. Le dije todo y, a juzgar por el estado en el que estás, realmente lo hizo. Hizo lo que no pude hacer varias veces, robó uno para todos, se rió el villano. No veo lo que es tan divertido, dijo el demacrado hombre. No está en tus manos, así que ¿por qué te ríes? Porque todo se completa, dijo alegremente All for One. Mi arrogancia te llevó a ser creado, Ajmit. Luego me derrotaste y tomaste mi trono, frunció el ceño al recordar. Pero ahora es tu turno. Tu ego te llevó a crear Izuku, y ahora todo lo que te queda por hacer es desaparecer mientras nuestro joven príncipe toma su nuevo trono. Cállate. No vine aquí para discutir sobre quién es el culpable de qué, le espetó Ajmit. Déjame adivinar, ¿quieres saber qué hará a continuación? All for One dedujo correctamente la razón de su enemigo aquí. ¿Cómo debería saberlo? Él le sonrió a través del cristal. Todo ese tiempo que Midoriya pasó con la liga, a tu alrededor, y él nunca te dijo qué planea hacer con su guante. Toshinori lo encontró difícil de creer. ¿O no? Me dijo lo que quería lograr, que es la reconstrucción completa de esta sociedad de héroes, pero nunca me dijo cómo planeaba lograr esto. ¿Te gustaría escuchar mi teoría? Tomando el silencio del héroe como un sí, continuó. Si tuviera que adivinar, Izuku planea crear una guerra, entre héroes y villanos. Una guerra en la que él será el factor decisivo, continuó riéndose un poco. Imagínatelo, el chico sin venas que todos consideraron inútiles, ambos lados clamando por ganar su lealtad. La única pregunta es qué lado tiene lo que más quiere. Nunca se saldría con la suya, interrumpió Ajmit. El gobierno nunca se rendiría a los caprichos de los adolescentes. Un adolescente genial que descubrió una manera de hacer posibles las cosas imposibles, corrigió All for One. Realmente deberías tener más fe en tu pronto para ser gobernante. Eso no va a pasar. Toshinori se levantó de su asiento. No lo permitiré. Por favor, no te acerques al cristal. Una voz en el intercomunicador dijo en voz alta. ¿Y qué puedes hacer para detenerlo? El hombre cicatrizado rió. El antiguo símbolo de la paz, en los últimos restos de su poder que ahora se está desvaneciendo. Probablemente no puedas ni siquiera llorar en él como lo hiciste conmigo. La culpa es demasiado para ti, me imagino, sabiendo que eres el único quien lo rompió en primer lugar, solo para frotar más sal en la herida, agregó. ¿En qué mundo vivimos? Héroes que crean villanos. No me sorprende que Izuku quiera cambiarlo. Finalmente, tener a Toshinori girado y marchado antes de que terminara su visita, pero no antes de lanzarle una última cosa a su enemigo. Incluso si él crea un mundo nuevo, nunca lo verás, y con esas palabras de despedida lo dejó allí en su celda. Ajmit, All for One se rió entre dientes ahora que estaba solo. Lo único que lamento es que no podré ver la expresión de su cara cuando descubra qué hace la piedra del alma de Izuku, con los sonidos de sus máquinas de soporte vital como su única compañía en la que continuó reflexionando sobre el cambio que se avecinaba. Sociedad. Más tarde aquella noche. Asuma Kenichi era un hombre pálido flaco en sus primeros años 20.
Actualmente, esperaba que su hermano se reuniera con él en el estacionamiento donde se reunían los delincuentes y villanos para planificar trabajos y encontrar reclutas. Tanto Asuma como su hermano poseían peculiaridades únicas que los hacían altamente deseables para la mayoría de los robos premeditados. Mientras miraba alrededor, notó que el garaje estaba extrañamente abandonado, lo que generalmente no era así, a menos que hubiera un héroe de alto rango en el área. Antes de que pudiera preguntarse por qué había oído pasos desde atrás, se giró para ver una figura en el otro extremo del garaje saliendo de las sombras. ¿Quién está ahí? Asuma llama. Al entrar en la luz, finalmente reconoció quién era. El pelo desordenado verde era un regalo muerto. Este chico era de lo que todos hablaban últimamente después de la forma en que expuso a Admit. También salió a la luz en los medios que se trataba de una apoteosis. El mismo estratega con el que trabajó en algunos trabajos bancarios en el pasado, antes de que el chico decidiera convertirse en profesional en su villanía. Oye chico, ha pasado un tiempo. Izuku sonrió mientras caminaba lentamente hacia él. Lo has estado haciendo bastante bien por ti mismo. Llevando a ese bastardo chuchería 2 zapatos a Ymir bajando una estaca, el chico permaneció en silencio mientras se detenía a pocos metros del criminal. Asuma Kenichi, dijo finalmente Izuku. Tú y tu hermano poseen curiosidades oculares interesantes, sonrió al recordar las notas que tomó sobre ellas. Tenía visión de rayos X y tú tienes una marca ocular, una habilidad única que te permite colocar globos oculares en cualquier superficie que puedas ver. Te hace el puesto perfecto, hizo una pausa antes de reírse y frotó torpemente la parte posterior de su cabeza. Lo siento, recuerdo mejor a la gente por lo que son sus caprichos. Está bien, Asuma se estaba extrañando con esta conversación. Algo estaba mal, podía sentirlo, pero no sabía qué. ¿Sabes qué alma es Kenichi-san? Preguntó Izuku mientras se acercaba un paso. No puedo decir lo que hago, Asuma se preguntaba cuándo llegaría su hermano. Hice mucha investigación y resulta que no hay peculiaridades en el mundo que afecten a un alma humana, principalmente porque el alma no es una cosa tangible y medible, se acercó aún más. Así que decidí ahondar en algunas filosofías espirituales sobre la existencia de un alma y una cosa que encontré fue bastante interesante, incluso más cerca ahora. Un alma es lo que cada persona valora más. Si deseas dinero, entonces tu alma es riqueza. Si la amistad y los lazos que anhelas, entonces tu alma es amor. Izuku estaba a solo unos pasos de Asuma. En esta sociedad donde una peculiaridad es el factor principal que determina el valor de una persona, ¿qué crees que valoramos más? MMPH. La mano cubierta de guante de Izuku salió disparada y agarró a Asuma por la cara. Un patrón similar a una venapurre de neón se extendió por el rostro del criminal junto con el resto de su cuerpo. Asuma dejó escapar un grito ahogado al sentir los efectos dolorosos de la piedra del alma. Cuando finalmente terminó, las venas se calmaron, Izuku soltó al hombre más alto y observó cómo su cuerpo inconsciente colapsaba en el suelo sin cuidado. Ni siquiera le dio un segundo pensamiento al hombre que caminó hacia una pared cercana. Colocando su palma derecha abierta en la pared, chispas negras y venas púrpuras cubrían su extremidad. Cuando Izuku retiró la mano, sonrió con satisfacción al ver que un ojo verde lo miraba fijamente en la superficie de concreto. Probándolo, lo hizo mirar alrededor, asegurándose de que pudiera verlo perfectamente. ¿No es esto poético?, se comentó a sí mismo mientras miraba la piedra del alma en la palma de su guante. Todos para uno y uno para todos, por fin juntos, sonrió triunfante. Es como reunir a dos hermanos que han estado luchando durante años. Buscando en el bolsillo de su gabardina, sacó un trozo de papel que contenía una lista de criminales con los que trabajó en el pasado con caprichos que creía que tenían posibles usos. Izuku sacó un bolígrafo de su otro bolsillo y tachó el nombre de Asuma. Fin del capítulo.